¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, bienvenido, un gusto verte. Muchas gracias, Eduardo. Oye, pues hoy se cumplen 2 meses 2 meses exactamente. del cambio de presidente municipal. ¿Qué has encontrado en el ayuntamiento? Bueno, primero gracias por la oportunidad de platicar contigo y he encontrado sobre todo un gran reto de corregir el rumbo de la ciudad. Hay varias cosas que hay que retomar, hay cosas que hay que reconstruir, hay decisiones que hay que tomar para poder empezar, como ya lo hicimos, a corregir, como te mencioné, el rumbo de la ciudad. Supongo que tenías un balance de cómo ibas a encontrar el ayuntamiento. ¿Ese balance se apegó a la realidad o está peor de lo que esperabas? Pues mira, quiero decirte honestamente que había algunas cosas que se nos comentó en transición que no sucedieron. Se había comentado que se iba a dejar dinero y desafortunadamente no se dejó. Se habló de un monto, ¿no? Se habló un monto de 580 y tantos millones de pesos, luego después de 300 millones de pesos, luego después de 200 millones de pesos. El baile de las cifras, ¿no? Siempre fue un baile de cifras, ¿no? Al final nos quedamos con un déficit de 21 millones de pesos. O sea, no solamente no tuvieron recursos, sino tuvieron un déficit. Tuvimos un déficit de 21 millones de pesos, te voy a decir por qué. Porque no nos dejaron un solo peso, por ejemplo, para inversión de obra pública. Solamente dejaron los recursos, por así decirlo, para pagar la nómina, ¿sí? Para que algunas cosas siguieran funcionando dentro de la administración, pero ni un solo centavo para iniciar proyectos de esta nueva administración. Sí, porque el tesorero municipal, incluso la presidenta municipal, dijo que prácticamente te dejaba dinero para que terminaras el año, para pagar la nómina, el gasto corriente. Así es. Y hablaron de 200 o 300 millones de pesos para nuevos proyectos. Para nuevos proyectos. De esos nuevos proyectos que se había mencionado, dejaron menos 21 millones de pesos. Y además también con un problema serio, que hay un litigio de un posible laudo o un posible problema legal, en donde hay ya un monto exigible de 216 millones de pesos que tendría que pagar esta nueva administración de un problema de una expropiación que hubo hace varios años y que todo gobierno, Rodolfo, tiene la obligación por disciplina de ley financiera de dejar apaciguado determinado recurso para contingencia. Para contingencias nos dejaron 0 centavos. Por ejemplo, no dejaron un solo peso para la contingencia de San Pablo Xochimilhuacán, que sí por ley tienes tú que dejar. Entonces esto, pues por supuesto, complicó el arranque de la administración, sin embargo no ha sido pretexto para nosotros para iniciar las acciones que hemos ya emprendido. Y este recurso que tienen que pagar por un juicio perdido, estoy entendiendo. Así es. ¿Fue el tema de la expropiación con Rafael Cañedo? Es una expropiación, aproximadamente creo que se hizo en el 2004, no tengo exactamente la fecha precisa, pero es un litigio que se viene llevando desde hace varios años, litigios que también cuando yo fui presidente municipal y otras administraciones han sido presidentes municipales, pues existen, ¿no? Y yo te quiero decir que hay cientos de litigios que lleva la administración. Lo que es responsable es que cuando tú ves venir algún problema de un pago exigible por una situación de este tipo, tú tienes que apaciguar y tienes que dejar un recurso para que, por supuesto, la administración entrante o la que entre en funciones no tenga ningún problema de operación. ¿Y de cuánto es este compromiso? 216 millones de pesos. 216 millones de pesos. Se presentó un amparo prácticamente durante el periodo de transición y se recurrió. Le he pedido a la síndico municipal que le dé puntual seguimiento y es una situación bastante delicada. Imagínate hacer un pago de 216 millones de pesos, que hay otros que ya son exigibles, hay otros que ya nos están exigiendo, ¿no? Que ya están perdidos de otros juicios, de montos menores, 10 millones de pesos, 6 millones de pesos, pero le va sumando y le va sumando y entonces es una situación muy delicada que no se haya dejado ese recurso también para este tema que era ineludible enfrentar. ¿Y esta suma cuánto asciende? Estamos hablando, imagínate, de un promedio de unos 260 millones de pesos de litigios que están prácticamente en ruta de poder ser exigibles. ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno? Pues revisar, ¿no?, la situación jurídica, si hay la necesidad o la posibilidad de recurrirlos a hacerlo, porque al final de cuentas nosotros tenemos que defender el patrimonio de la ciudad, los recursos de la ciudad, y estaremos esperando quizá a finales de este año alguna posible decisión de la justicia federal. Y si, imagínate, la justicia federal en este sentido a final de año falla que se tiene que pagar, no tenemos ni un solo dinero apaciguado de fondo de contingencia, como lo establece la ley de disciplina financiera, ¿sí?, para poder atender este tipo de cuestiones. Hoy por hoy, ¿qué es lo responsable para que quienes nos ven puedan
tener un mayor contexto de este tema que estoy planteando. Yo, por ejemplo, para el presupuesto del próximo año, tengo que contemplar lo que se tiene que gastar en luz, en pavimentación, en nómina, en seguridad pública, pero tengo que contemplar también un fondo, por si llegara algún litigio de este tipo, tener un fondo que nos permita, de alguna manera, pues empezar a negociar o a pagar este tipo de litigios en donde ya no tiene ninguna posibilidad el gobierno de hacerse un lado. Porque si no, ¿qué es lo que sucede? Que entonces un juez puede ordenar el congelamiento de las cuentas del gobierno de la ciudad. Y paran la ciudad. Y se para y se vuelve un problema también de funcionamiento. Ahora, estas omisiones son motivo de responsabilidad. Hay un motivo de responsabilidad no solamente en eso, sino en otros muchos tantos más. Como también comenté, se presentaron más de 2,000 observaciones, ¿no?, en el proceso de entrega-recepción, y lo que está haciendo la Contraloría, lo que está haciendo también la Comisión de Entrega-Recepción, es que estas observaciones, incluyendo este tipo, ya fueron entregadas a la comisión saliente del gobierno de la administración anterior y tendrán a mediados del mes de enero para responder a todas y cada una de estas observaciones. Después de ello, entonces la comisión entrante de mi gobierno tendrá que hacer un balance y tendrá que presentar un dictamen en el Cabildo para presentar cuáles y cuántas fueron resueltas. ¿Y todas estas observaciones a qué monto ascienden? Pues mira, no quisiera hablar yo de montos, sino hay... Están en etapa de solventación. Están en etapa de solventación y hay algunas que puntualmente no hubo un proceso de entrega-recepción, no se entregó la información suficiente. Entonces, hay que agotar todo el proceso. Bueno, ¿y estas omisiones no fueron detectadas por esta comisión de transición? Es muy difícil, Rodolfo, porque realmente... O sea, sirven para esas son las comisiones de transición, sí, ¿no? pero la comisión de transición lo que se hace es recibir de manera general información. El momento crucial es a partir del 15 de octubre. O sea, a partir de que te entregan y A que partir, tú recibes. exactamente, te entregan ya carpetas, te entregan información, ¿no? Te entregan USBs, te entregan a lo mejor inventarios. Ese es el momento, ahora sí, crucial. Porque, por eso te decía, ¿no?, cuando tú me preguntas ahorita al inicio, ¿tú qué viste, ¿no?, y qué te encontraste? Pues al final sí me encontré con esta sorpresa que pues ya comentamos en varias ocasiones. Ahora, ¿no habría que modificar la ley en este sentido? Pues porque, digamos, este periodo de transición es justamente para eso. Claro. Para que la administración entrante sepa, digamos, lo que se va a encontrar o cómo se lo va a encontrar. Habría que, y no se lleve sorpresa. Habría que buscar algunos candados. Es un punto importante. Por ejemplo, en el estado de Querétaro establece una ley que los municipios tienen la obligación de dejar dentro de las finanzas públicas los recursos suficientes para poder permitirles a las administraciones entrantes que tengan viabilidad y funcionalidad. Porque en el otro peor de los casos, pues a veces ni siquiera para la nómina tampoco dejan. Entonces, sí hay algunas cosas que se podrían legislar para perfeccionar mejor el proceso de entrega-recepción. Nosotros con los mecanismos legales, yo te quiero decir que estamos comprometidos para transparentar absolutamente todo lo que tenga que ver en entrega-recepción. No traigo absolutamente ninguna encomienda más que hacer cumplir la ley, ¿sí? Y si hay algo que no se haya aclarado, que no esté resuelto, pues que se aclare. ¿Estas omisiones serían responsabilidad de la presidenta, del tesorero, de quién? Mira, hay que esperar porque anticipar yo y hacer alguna declaración al respecto sería irresponsable, indebido. Hay que agotar los propios procesos y ya después del tema de la aclaración de estas observaciones, pues las autoridades correspondientes son las que tendrían que definir si hay alguna responsabilidad y de parte de quién. Y, digamos, frente a esta realidad, te dejan un déficit, digamos, operativo de 21 millones de pesos, más una deuda por, digamos, juicios perdidos por 260 millones. Más o menos, sí. Imagínate. Por eso estás pensando en un crédito. No descartamos el tema del crédito. Está el tema de la discusión del tema del derecho de alumbrado público. Que van ligados, pueden ser los temas, ¿no? Van ligados. Imagínate si... condicionaste, si no se aprueba el DAP, ¿tú pedirías un crédito? No tanto, no tanto que haya condicionado. Son dos pistas distintas, paralelas, ¿sí? Una cosa, por supuesto, afectaría a la otra, ¿sí? El tema del crédito... Es decir, ¿va a haber crédito que apruebe o no el DAP? No tampoco. Es decir, yo lo que quiero ver es las condiciones financieras al final de cuentas que va a tener el gobierno de la ciudad. Si hoy por hoy no se aprobara el DAP, estaríamos hablando de un boquete de 450 millones de pesos. En 3 años. En 3 años. El primer año sería de 140 más o menos. 140 a 150 millones de pesos.
Si a esto le agregamos los 250 millones de pesos, es prácticamente todo el ejercicio de gasto de inversión de la ciudad. El que no se apruebe el derecho de alumbrado público, he mencionado que es el gasto completo de un año de obra pública o, por ejemplo, de seguridad pública, o más aún, ni siquiera me alcanzaría a pagar la luz que le tengo yo que pagar a CFE. ¿Es el equivalente a las 1000 calles que has mencionado? Es el equivalente, todavía no alcanzaría ni siquiera todo el tema de las 1000 calles, pero aproximadamente sería ese monto. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy primero esperando? Pues que el Congreso resuelva, ¿sí? El tema de lo del DAP, lo discuta, lo resuelva. Ellos sé que van a tener un periodo extraordinario de sesiones, lo he conocido de manera extraoficial, no sé ni cuándo. Yo seré respetuoso también de ese proceso legislativo. Lo que he mencionado es que me pongo a disposición de todos los grupos parlamentarios, de cualquier diputado o diputada, para que si hay algo que aclarar, pueda yo solventar esa información. Y estaremos esperando de manera respetuosa, ¿no?, la decisión que tenga el Poder Legislativo. ¿Qué pasó con el DAP, con este derecho por alumbrado público en la administración de Claudia Rivera? ¿No se cobró? ¿Se dejó de cobrar? En 2 años sí se cobró, sus 2 primeros años sí se cobró y el tercer año no se cobró. Y en otras administraciones también del Estado, actualmente lo están cobrando. En otros municipios del país, actualmente lo están cobrando. ¿Y Claudia por qué lo dejó de cobrar el último año? El último año no lo cobró porque no fue aprobado por parte del Poder Legislativo. Desconozco las razones, el Congreso del Estado, desconozco las razones, qué proceso hizo, pero ella misma defendió que se cobrara el derecho de alumbrado público. Los regidores que han mencionado, ¿no?, que no se tiene que cobrar hoy el derecho de alumbrado público, fueron los mismos que lo propusieron ese mismo tercer año. Entonces, lo que he mencionado no es un nuevo impuesto, no hay un gran incremento, porque además se viene pagando lo mismo que en ocasiones anteriores. Y es, en el caso de viviendas es de 4 a 15 pesos, ¿no? El 85% de la población de la ciudad tendría que pagar esa cantidad, de 4 a 15 pesos bimestrales. El problema es para la industria, ¿no? Pero tampoco es, fíjate, nos reunimos... Son hasta 15,000 pesos, ¿no? No, fíjate que en el caso de la industria, como estaba la fórmula anteriormente, se van a pagar hasta 80,000 o 90,000 pesos. Con esta nueva propuesta van a pagar 10,000 pesos. ¿Ya no son los 15,000? 10,000, entre 10,000 y 15,000 pesos. ¿Sí? Pon tu 15,000 pesos promedio. Pero antes pagan 90,000 pesos. ¿Antes cuándo? El año, o sea, es decir, el año anterior, cuando no se cobró, cuando sí se cobró, perdón, el DAP, ¿no? Y entonces por eso esas empresas se amparaban. Porque la fórmula estaba diseñada para que en función de la proporción que tú gastaras en tu edificio o en tu industria, con un porcentaje tú pagaras. ¿Era también del 6.5? El 6%, exactamente, las industrias. Entonces una industria decía... Es lo anticonstitucional. Así es, porque una industria decía, oye, ¿por qué vas a pagar ese porcentaje si yo nada más tengo 2 luminarias o no tengo luminarias? Hoy nos va a obligar a los ayuntamientos que entonces sí, si queremos cobrar el derecho al alumbrado público, haya luminarias en toda la ciudad, incluyendo la industria. Ahora, ¿cómo tapó Claudia Rivera este hoyo de 150 millones, 140, 150 millones cuando no tuvo el DAP? Bueno, yo creo que los ciudadanos se dieron cuenta. No hizo nada, ¿no? Yo lo que quiero es hacer algo. ¿Sí? Yo necesito hacer cosas. Yo necesito hacer el tema de las 1000 calles, necesito hacer los 150 parques, necesito también que llegue médico contigo, las estancias infantiles, apoyar el tema del gasto de seguridad. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, algo cambió en el discurso de la iniciativa privada. La Canacintra y la Canaco habían anunciado incluso amparos. Tuviste una reunión con ellos. Así es. Y el discurso cambió. Pues, ¿qué les dijiste? Lo que es ahora sí la neta, la verdad, pues, que no es un nuevo impuesto, que no hay un pago excesivo con esta nueva fórmula y que por supuesto es constitucional y legal ese derecho de alumbrado que se tienen que pagar. Es constitucional porque la ley lo permite, al artículo 115 constitucional a los municipios, el Código Fiscal de la Federación lo permite, y entonces es algo que estamos en los municipios en nuestro derecho de cobrarlo. Y yo, la verdad, lo que vi también en el tema de los empresarios, vi un tema también de corresponsabilidad. Porque al final de cuentas, Rodolfo, pues quizá a nadie le gusta, ¿no?, pagar un impuesto o pagar un derecho, que este es un derecho, no es un impuesto, así está catalogado legalmente. Y entonces este derecho, pues a nadie le gustaría a lo mejor pagar X cantidad de impuesto, lo que sea. Pero los empresarios, yo hoy también vi corresponsabilidad. ¿Qué me exigieron ellos? Oye, un 5% estarías de acuerdo que se destinara a nuevas luminarias, puntos luz, en zonas industriales, comercios, empresas que requieran. Por supuesto. De hecho, yo sé que la ciudad necesita más de 15,000, para ser exactos, 16,000 nuevos puntos luz
en diferentes zonas oscuras. ¿Cuántos puntos luz hay actualmente? 112,000 puntos luz. 112,000, estamos hablando de casi un 10%. Imagínate, es un poco más del 10%. Arriba del 10% más que se requieren. Y no solamente la industria y las empresas, las colonias, ¿no? Juntas auxiliares. Entonces mi compromiso es que también eso que se recaude, por supuesto se regrese en tema de luminarias y que al final de cuentas se traduce en tema de seguridad. Entonces, la respuesta fue muy positiva. Hoy está en manos de los legisladores. Yo seré respetuoso de sus tiempos, pero insisto, me pongo a su disposición para que si hay algo que aclarar por parte del gobierno de la ciudad de Puebla, lo hagamos con mucho gusto. Algo que la ciudadanía no entiende es tú siendo un alcalde panista, estás apoyando la aprobación del DAP y los diputados locales, los diputados del Congreso del Estado de tu partido, han anunciado que van a votar en contra del DAP. ¿Eso es grilla o...? Mira, yo hablé con todos y cada uno de los diputados del PAN y lo que yo, más bien dicho, percibí en su declaración es que a lo mejor esa podría ser la valoración de su decisión, pero que no habían tomado una decisión definitiva. Que ellos, como grupo parlamentario como grupo parlamentario aún estaban en esa valoración. Yo he platicado con todos y cada uno de ellos. Hay algunos que están a favor, hay algunos que manifestaron algunas dudas, algunos puntos que hay que resolver. Y yo, más bien dicho, no emitiría algún pronunciamiento de cuántos o quiénes van a votar a favor o en contra. Esa es una decisión también que ellos tienen que asumir, al igual que los demás grupos parlamentarios. Lo que sí yo he visto es expresiones, no solamente por el tema del caso del municipio de Puebla, porque he platicado también con otros diputados de otros grupos parlamentarios, incluyendo del PAN. Yo sí he visto expresiones que dicen, ya me aclaraste la duda, vaya, no está, ahora sí como algunos quisieron, ¿no? Dejar, ¿no? En el ámbito de la opinión pública, no es realmente así como manifestaron algunos detractores de este derecho de alumbrado público, que hay que decirlo puntualmente, ¿no? Son o legisladores de un determinado partido político, ¿no? Que anteriormente, o regidores también, que hoy son diputados, que anteriormente sí lo aprobaron y que ahora, por supongo, una posición política, se van en contra de este derecho. ¿Y tú esperas que en el Congreso se apruebe? Pues creo que la reunión del gobernador con los presidentes, con casi 200 presidentes municipales, pues como que marcó un derrotero, ¿no? Ese es mi anhelo. Los presidentes municipales ahí se pronunciaron sí. a favor del DAP y muchos incluso anunciaron que lo van a proponer en sus leyes de ingresos. Así es. Del próximo año. Así es. Del próximo año y la presentación de la ley de ingresos que estará en su caso. ¿Se aprueba este año para el siguiente? Exacto. En esa reunión hubo presidentes municipales de todos los partidos, de diferentes ciudades, de Morena, PT, Verde, del PRI, del PAN, de alianzas. Teciutlán lo cobra desde hace más de 30 años, Rodolfo, lo están cobrando ahorita. Hay municipios que lo siguen cobrando también. Y para varios municipios, algunos comentaban, por ejemplo, que tienen... ¿Pero lo cobran a través de la comisión o ya lo cobran directamente? No, a través de la comisión. La comisión es como un intermediario. La comisión es como un Pero OXXO. Ahora entiendo que ya no quieren que la comisión sea un intermediario. Sí, ahora lo que quieren evitar es el intermediarismo de la comisión. Lo que queremos es que sea legal el cobro. ¿Qué significa esto? Cuando se decide por el tema del porcentaje, el que tú acabas de comentar del 6.6%, 6.5%, ¿no? 6.5%, es lo que declara inconstitucional, porque no es justo, que, como el caso de la industria que ya pusimos el ejemplo. No, y para una casa habitación tampoco es justo, ¿no? Así es. ¿Por qué te están cobrando el 6.5% de tu recibo? Así es. Cuando a lo mejor ni alumbrado público tiene. Exactamente. Y ahora lo que hace la fórmula es que corrige eso. ¿Qué es lo que vimos en esta reunión? Es que para varios municipios representa también un ingreso muy importante. Entonces, ahí los municipios de diferentes extracciones partidistas coincidimos que era necesario presentar esta iniciativa de nuestra ley de ingresos que se incluyera el derecho de alumbrado público. En un ánimo de, ¿cómo decirte?, de compartir, ¿no?, nuestros propios problemas, ¿no? Hay algunos municipios, te decía, ¿no? Teciutlán lo cobra desde hace 30 años. Hay municipios que actualmente lo siguen cobrando. Y lo que tú decías de la Comisión Federal de Electricidad, la CFE funciona como un intermediario. ¿Qué significa esto? Que aún como lo aprobemos ahorita, o se apruebe también, si es que así lo deciden los diputados en esta próxima ley de ingresos, como está ahorita o en un futuro, dependiendo de esta decisión, la Comisión Federal sigue siendo el intermediario. ¿A qué me refiero? La comisión, por ejemplo, en el municipio de Puebla tienes que pagar 400 millones de pesos de alumbrado, por poner un ejemplo, al año.
Si por derecho de alumbrado público yo recaudo 150, lo que tengo que hacer es yo pagarle la diferencia. Los 250 millones de pesos. Así es. Así funciona. Así no es que, entonces, la comisión prácticamente se cobra del... Así es. Entonces, ahorita está funcionando así. Con esta propuesta, la Comisión Federal de Electricidad seguiría siendo la intermediaria. ¿Esa es la propuesta del ayuntamiento, que sea la comisión la que siga cobrando? Es que ahorita, por lo pronto, no hay otro mecanismo eficiente, ¿sí? Real, que pueda funcionar. A lo mejor en otra ocasión podría ser más adelante estudiar otro mecanismo. ¿Por el predial no podría ser viable? Esa es una alternativa, pero requiere, por ejemplo, para algunos municipios es un tema muy complicado. Hay muchos, sí, muchos no quieren cobrar predial. No, deja de... Entiendo que más del 50% de la gente no paga predial. Exactamente, pero acá andamos por el 55% y vamos a ir creciendo. Pero hay algunos municipios, Rodolfo, que ni siquiera recaudan predial. Entonces, ¿cómo les van a hacer para que puedan? Ni siquiera tienen cuentas catastrales, no tienen regularizadas colonias. Entonces, resulta para los municipios un problema muy grave. Actualmente, como está la propuesta, la Comisión Federal de Electricidad es la que sigue siendo el convenio. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que ahorita hay algunos municipios que siguen recaudando el DAP, pero con un convenio bilateral entre CFE y el municipio, pero a pesar de que la ley ya determina que no lo puedes tú cobrar así. Entonces, por eso... Es lo que dice el gobernador, que es ilegal. Exactamente. Es lo que el gobernador dice puntualmente, que eso es ilegal y que se tiene que corregir. ¿Qué es lo que hace? No es ilegal este convenio que haría el ayuntamiento con la comisión. Eso no es ilegal. No es ilegal, sino lo que es ilegal es que no está fundado conforme a la ley y eso es lo que estamos corrigiendo los municipios. Los municipios asumimos la responsabilidad, ¿no? Yo asumo la responsabilidad de proponer este derecho porque sé que es un beneficio para la ciudad. E insisto, porque es algo que ya se ha venido cobrando. Y como tú ya lo mencionaste, es de 4 a 15 pesos bimestrales, que quiero decirle también a las poblanas y a los poblanos que también si revisan sus recibos, ahora sí, anteriores, no de este año, sino anteriores, se venía cobrando. Lo venimos pagando todos y cada uno de nosotros desde hace más de 20 años en el caso del municipio de Puebla. Dices que el 85% de las viviendas que hay en el municipio de Puebla van a pagar entre 4 y 15 pesos. Así es. Y el 15%, la industria, la empresa, es la que pagaría estas tarifas de hasta 15,000 pesos. Hasta 15,000 pesos. ¿Cuánto es lo que, cuánto es lo que se recauda de empresas e industrias por el DAP? No tengo el dato preciso, pero el gran porcentaje viene de la recaudación, obviamente, general de la población. O sea, del 85%. Del 85%. ¿Sería más o menos el 85%? No tanto así, pero sí es mucho más que lo que se recauda por parte de las empresas. ¿Sí? Hay un ingreso importante por, ahora sí, la base que implica, ¿no? Ese 85%. Y en el caso de la industria, por ejemplo, estuvo el presidente de Canacintra, ¿no? Estuvo en todo el Consejo Coordinador Empresarial, pues quedó perfectamente claro que realmente es una reducción, ¿sí? Y de una vez lo anticipo, si llegara a haber algún error en ese aspecto, por supuesto el municipio está dispuesto a corregirlo, pero... ¿Un error de cálculo en la fórmula? No un error de cálculo en la fórmula, me refiero a algún problema con tema de CFE, porque además quiero decirte que la fórmula está topada, es decir, no puede haber cobros de más, ¿sí? La fórmula que propone también el propio municipio de Puebla es que está topada y que no puede haber un exceso de cobro en ese ¿Esta fórmula ya se aplica en otros estados? Se aplica en Tlaxcala y se aplica en Morelos, se aplica en Cuernavaca y en algunos otros municipios y otros estados se sigue aplicando el cobro del derecho de alumbrado público con la fórmula anterior y sé que algunos municipios también ya están obviamente proponiendo otra fórmula. Que por cierto, quiero decirte algo, con esta nueva fórmula ya se presentó un amparo al respecto, con esta nueva que está proponiendo el municipio de Puebla y el juez determinó no otorgar el amparo al respecto. ¿Por qué? Porque ya en principio es una fórmula mucho más justa. Dos temas finales, el tema del ambulantaje y el tema de la prostitución en el centro histórico. El problema de la 5 de mayo casi se resuelve, ya no hay ambulantes sobre las 5 de mayo. Como puedes ver aquí también en el Zócalo ya no hay. Pero la gente no quiere ver ambulantes no solamente en las 5 de mayo ni en el Zócalo, no quiere ver ambulantes en el centro. Así es. ¿Cómo se va a resolver ese problema? ¿Y para cuándo más o menos? Son como de las cosas que te decía, ¿no? Que me dejaron pues, una situación bastante compleja. Esa es una de las situaciones. ¿No han venido solicitando padrones a las organizaciones? Así ¿Ya los entregaron? ¿Ya no los han entregado, les seguimos insistiendo al respecto. Lo que tú puedes ver son avances importantes. Cuando yo llegué aquí a la administración, tú, los medios de comunicación, la opinión pública, podía ver que aquí realmente era una plaza ya el Zócalo de la ciudad. La 5, el Parián, 5 de mayo. Hasta el propio Reforma ya empezaba a haber ambulantes.
¿Qué fue lo que hicimos? Platicamos con ellos a través del diálogo, la negociación, el acuerdo y logramos ya retirar esta gran cantidad de importante ambulantes. Por supuesto que hay otras avenidas, ¿no? Sí, otras calles, ¿no? Sí, mucho más, ahora sí, con mucho mayor presencia el tema del ambulantaje. Hemos pedido esto nosotros, el tema de los padrones de las organizaciones de ambulantes, porque además ha habido un ofrecimiento de la Comisión Permanente del Consejo Coordinador Empresarial de ofrecer empleo, ¿sí?, pagado, con prestaciones sociales, a todos aquellos que son ambulantes del centro histórico para que puedan trabajar en diversas empresas que tenemos en la ciudad. No ha habido respuesta por parte de ahorita de las organizaciones de ambulantes. Sí hay un plazo límite, no se va a vencer este año. Nosotros seguimos dialogando con las organizaciones y por supuesto que nosotros queremos que haya la menor cantidad de ambulantes dentro del centro de la ciudad. Hay un desorden total y el desorden nos afecta a todos, a la ciudad, al centro, al comercio establecido, a ellos mismos. Hay inseguridad, lo acabas de mencionar, hay una prostitución grave dentro del centro de la ciudad, hay detenciones y hay asuntos criminales que se están desarrollándose, ¿sí? Y que algunos de estos están ya desarrollados por omisiones, lo quiero decir puntualmente, de la anterior administración. ¿Sí? Hay situaciones delicadas, Rodolfo, delicadas, ¿sí?, en donde lo he expresado a través de estos grupos, ¿no?, de sexoservidoras o a través de estos grupos, algunos de ambulantes, hay gente que se ha metido, hay gente que se quiere meter para hacer acciones delictivas. Porque en el trabajo también que realizan las sexoservidoras, también puede haber trata de personas. De hecho lo hay. Y de hecho lo hay. Y ese es un delito gravísimo. Bueno, ya fue detenida la líder de las sexoservidores, ¿no? Entonces, hay que seguir avanzando en ese sentido. Un plazo límite yo no quisiera ponerlo porque es ponernos una camisa de fuerza. Lo que te quiero decir es que lo estamos atendiendo, seremos diligentes, estaremos trabajando con los organismos empresariales y estamos apostados a resolver esta situación. ¿Estás valorando en serio la propuesta de esta zona de tolerancia que proponen las...? No, definitivamente no. Yo lo que digo es que algunos dicen, bueno, pues hay que proponer una zona de tolerancia para reubicarlas. El tema es que cuando esa zona se reubique y sea en la casa de uno, en la colonia donde uno vive, en la junta auxiliar, nadie va a querer tener una zona de nadie va a querer una zona de tolerancia. Entonces, es un tema mucho más complejo. No hay una varita mágica, pero estamos atendiendo todos los frentes, dialogando, ofreciendo alternativas, ¿sí?, a los comerciantes del centro histórico, atendiendo este tema de la prostitución como un problema también de raíz, lo que sea un problema de actos delictivos que la Fiscalía tome cuenta de ello, y lo que sea un problema también social de atención a las mujeres para poder ayudarlas, ¿sí?, a salir de esta situación compleja, difícil, penosa. El gobierno de la ciudad también está haciendo y dialogando con los diferentes secretarios para proponer ya de manera directa a las propias sexoservidoras pues una salida también que pudiera ser benéfica y atractiva para ellas. Muchas gracias, Eduardo. Gracias, Rodolfo.